chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos otra vez en un nuevo podcast con Adriana Carbonell y Néstor Rafael tratando de dar un poquito de explicación. La verdad es que para este tema yo la verdad no soy el más, como diremos, el más experto. De hecho lo voy viendo, ni siquiera sabía que existía hasta que aquí Adriana me hizo el favor de iluminarme con sus enseñanzas. Entonces ella sería la más congruente en hablarles de este tema. Y vamos a hablar de la ley de Murphy, que yo la verdad tengo mis reservas, pero ya lo platicaremos en este podcast. Vamos, Adriana, a ver, ¿qué es la ley de Murphy? Bueno, no sé si ustedes han escuchado o no de la ley de Murphy anteriormente, pero la ley de Murphy tiene varias leyes, o sea, no solo es una, pero nos dice que básicamente si algo puede salir mal, puede salir peor. O sea, es como que una ley bastante negativa. Y de hecho, precisamente quise hablar de esto porque muchas de las veces nosotros pensamos que es como real. O sea, me refiero a que cuando algo va mal, puede salir peor y seguirá saliendo peor hasta casi el fin de los tiempos, ¿no? Entonces, hablando justo de algo que ya te salió mal, ¿qué es lo que pasa en cuanto nosotros empezamos mal el día, por ejemplo? Como dicen, ¿no? Cuando te levantas con el pie izquierdo y desde que te levantas ya te Ya te pasó algo. pegaste. Ajá. Y A lo ver, peor, te pegaste en el dedo chiquito, ¿no? Que es así súper doloroso, ¿no? Que la verdad es que sí da coraje porque duele muchísimo. Pero, ¿qué sucede en ese momento? Pues obviamente te da coraje, te enojas, te pones hasta rojo y a veces hasta lloras, ¿no? Pero, ¿qué pasa después? O sea, si yo sigo como en esa frecuencia baja, porque eso es lo que pasa, o sea, nosotros nos levantamos con una frecuencia que no fue la mejor y por eso es por lo que precisamente nos pasó eso. Un pequeño accidente que obviamente nos puede llevar a seguirnos enojando, ¿no? A continuar como de mal humor. o sea que la ley de Murphy me explicas que es que estás vibrando bajo, te llega a pasar algo que te duele, te lastima, te enoja y al enojarte empiezas a vibrar más bajo. Por Ajá. lo tanto, te levantaste, te pegaste, vas al baño y se acabó el agua. Y te Exacto. quedaste enjabonado, ¿no? Te estabas bañando y se te acabó el agua. O se apagó el boiler de porque sí. Y algo falló y te quedaste sin agua caliente, ¿no? Algo así. Y entonces, pues ya de ahí, ¿qué pasa? Te enojas más, sales a la calle y hay mucho tráfico, Ujú. Ya llegaste sigues tarde al enojado más, trabajo. tal vez ya te dieron un golpe o diste un golpe por andar a las prisas y de ahí se hace una bola de nieve, o sea, te peleas con el jefe por la misma frecuencia que tú ya estás enojado, te Exacto. despiden del trabajo Te pasan puras cosas y feas. entonces de ahí se va haciendo más y más grande, o sea, lo podremos llevar hasta A un nivel muchos muy... niveles, pero sí, efectivamente es eso, o sea, y es algo que normalmente no nos damos cuenta, o sea, simplemente nos ocurre algo negativo y ¿qué hacemos? Inmediatamente nos enojamos, ¿no? Ujú. Pero en vez de darnos cuenta así de, bueno, ya, o sea, ya me pegué, ya me dolió, ya, ok, ni modo, y lo que sigue, como que seguimos en esa frecuencia de, es que cómo me pegué, ¿no? Y de ahí precisamente, como dices, se desencadenan una bola de cosas que dices, bueno, pero, o sea, de verdad que nada de esto hubiera pasado si tú hubieras cambiado la vibración desde el principio. O sea, ya te pegaste, O ya. sea, lo que me estás diciendo es que en el primer accidente que tengamos, que algo que digas, me pegué, algo me salió mal, dices, ya, cuento hasta 5 y digo, ley de Murphy, cambio la vibración y digo, Exacto. ¿sabes qué? No pasa nada, o sea, como si no me hubiera pegado y empiezo a vibrar alto, o sea, a tratar de vibrar Exactamente. alto, Porque porque, eso va a hacer que tu bola de nieve se pare. O sea, no se haga una bolototota de nieve, sino sea una chiquita. no, Y esa ya. chiquita la vas a poder controlar, porque esa chiquita vas a poder decir la tiro a la basura y yo sigo con mi día como si nada hubiera pasado. Mira, y yo inconscientemente lo venía haciendo desde mucho tiempo atrás, o sea, desde que empecé a ser un poco más consciente. Sí me pasaba algo y yo decía, a ver, espérate, me pasó esto, ¿qué está pasando? Estoy vibrando mal. Pero yo lo tomaba a vibración, o sea, yo decía, mi Sí, pues es tu energía, mi frecuencia, vibración sí. está haciendo que me pase esto. Entonces, ¿qué Ujú. hago? Calmo, paro y empiezo a tratar de vibrar alto. ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para vibrar alto? ¿Tienes algunas técnicas que nos puedas compartir para empezar a vibrar alto? A las personas les funcionan cosas totalmente diferentes. O sea, no podemos estandarizar en decir medita y con eso vibras alto. Y
haz esto y con eso vibras alto, porque cada persona es totalmente diferente. Va a haber quien te diga, yo lo que hago es respirar, o sea, me pongo así de, y con eso me calmo. Inhalar y exhalar. Ajá. Va a haber otras que te digan, no, pues es que a mí lo que me levanta la vibración es cantar. Va a haber otras que te van a decir, a mí lo que me levanta la vibración es bailar. Por ejemplo, a ti, ¿qué es lo que te levanta la vibración? La música. La música, cantar. Puede ser cantar, pero escuchar música. O sea, y más que nada, tú lo has visto, frecuencias que son mantras o que son frecuencias altas. Ok. Eso es lo que a mí inmediatamente me puede cambiar El chip y el sí, estado. el estado de ánimo. También, meditar, o sea, ya que lo aprendes a hacer de manera como que inmediata, que ya en menos de un minuto logras entrar en estado alfa, también eso a mí, Adriana, me sirve mucho. A mí, por ejemplo, lo que me ayuda, lo que yo me he dado cuenta que eleva mi vibración, es recordar cosas buenas que me han pasado y lo que tengo, lo que he conseguido, vaya, mis logros. Pensar en mis logros, pensar en todo lo positivo que he adquirido, que he tenido, lo bueno que ha sido la vida conmigo y agradecer, dar gracias, o sea, y lo digo hasta en voz alta, ¿no? Pues gracias, aunque me acabo de pegar y tengo casi acá agarrándome el dedito y yo, ay, gracias, con la lagrimita, ¿no? Pero Siempre. eso me ha ayudado bastante, o sea, yo me he dado cuenta que a pesar de que me pasa algo malo, volteo hacia atrás y doy gracias por todo lo bueno que me ha pasado. Digo, bueno, al final nada más me pegué en el dedito y no pasó nada, ¿no? Un ratito me va a doler, pero la mayor trayectoria de mi vida ha sido de cosas buenas. Positiva. Entonces, ahí volteo yo y doy gracias y eso, fíjate que luego me cambia el chip y ya me dejan de pasar cosas, efectivamente. Y yo no tenía conocimiento de esta ley de Murphy. Yo simplemente daba gracias y adelante a seguir con toda la actitud. O sea, yo siempre he dicho, pues a veces nos pasan cosas, ¿no? Siempre. Estás dormido, o sea, ¿quién tuvo la culpa al final? Tú. Exacto. Tú eres Porque te levantaste y todavía te levantaste medio adormilado y en vez de ponerte tus zapatos o ponerte algo que te proteja los pies, pues andas caminando descalzo, pues obviamente te va a pasar algo. Y no le puedes echar la culpa a la cama que ni se mueve. Tú llegaste y la pateaste, o sea, al contrario, deberías de pedirle disculpas a la cama y decirle, oye, pues te pateé, ¿no? Sí, de hecho, en el libro del secreto y en la película del secreto lo manejan así, que para que tú puedas atraer, esto viene más relativo a la ley de la atracción, pero funciona en lo que dices, o sea, que para que tú puedas atraer más rápido aquello que quieres, tienes que agradecer. Entonces, agradeciendo, precisamente subes la vibración. Y esto teóricamente sí es universal, o sea, teóricamente lo han comprobado. Por eso te decía, es que cada quien funciona diferente, ¿no? Pero teóricamente sí, el agradecer te levanta inmediatamente la vibración, lo que hace que... Sí, yo lo he probado conmigo, o sea, yo no es de que ponga músicas, ni mantras, ni tantras, ni nada. O sea, yo simplemente agradezco cuando algo me pasa mal, o sea, que no me beneficia. Y digo, bueno, esto no me benefició, pero volteo atrás y digo, wow, todo lo que tengo, todo esto, todo lo que la vida me ha regalado, la vida simplemente que tengo y que puedo pensar y puedo salir y disfrutar el sol, el aire, y doy gracias y eso, pum, luego eleva mi frecuencia y ya veo que en el día ya no me pasan cosas, o sea, exacto, y lo detengo inmediatamente. Cambiaste la vibración. O sea, inmediatamente cuando me pasa algo, luego empiezo a agradecer y sé que porque mi vibración está baja. O sea, yo sí lo veía de esa manera. Nunca había escuchado la ley de Murphy, como les comento y les vuelvo a repetir. Yo la verdad es que nunca la había escuchado. Hasta apenas ella que me lo mencionó y dije, ¿qué es eso? Pero cuando me lo empezó a explicar, pues sí, caí en cuenta que yo lo hacía. O sea, detenía el proceso y ya no dejaba que creciera más. Entonces sí hay que tener cuidado porque... Yo me daba cuenta de un hermano que tengo, él era, pues yo lo veía demasiado enojón, porque él algo no pasaba como él quería, y ya empezaba a mentar madres y a alocarse, y ya lo veía, si no pasaba ni 5 minutos y ya le había pasado otra cosa, y no pasaba ni otros 5 minutos y ya le estaba pasando otra cosa. Y total, salía de la casa hecho loco y regresaba hecho loco, y yo decía, no, yo no quiero eso para mi vida, o sea, yo desde chico... Como que sí entendí eso y dije, no, esto yo no lo quiero, o sea, si me pasa algo,
yo quiero detenerme ahí y decir, a ver, ¿por qué me está pasando? Preguntarme, interrogarme. No sé tú, Adriana, ¿a qué edad más o menos te diste cuenta de esos cambios vibracionales? Muy tarde, creo yo. Sí, la verdad a mí me costó muchísimo. Yo de joven era así como, yo creo como tu hermano, o sea, me ponía de malas muy rápido, o sea, y sí, pasaba como una cosa tras otra, ¿no? Y llegaba el punto en el que decías, no, ya no más falta que me mie el perro, y de verdad que un día me mió el perro, o sea, se los juro, no es así jalada ni nada, yo tenía perro, y de verdad que fue un día horrible. Ese día no me acuerdo así exactamente, pero fui a una entrevista de trabajo, tardaron horas, literalmente horas en hacerme la entrevista, ya ni siquiera dijeras en contratarte, no, en hacerme la entrevista para que nunca me contrataran ahí, estaba lejísimos, creo que perdí el dinero para regresarme, me tuve que regresar caminando y literal era así, lejísimos de mi casa, o sea, lejos. Para los que están en Ciudad de México entenderán, es desde Zona Rosa hasta Liverpool de Insurgentes. Todo eso me la aventé caminando, que es más de 40 minutos a una hora de caminata. Caminando, porque yo ya no traía dinero. Entonces ya tenía hambre, tenía sed, quería ir al baño, ya estaba cansada, No, todo. sí, todo te Sí, pasó. todo me sucedió ese día y llego a la casa y me siento y dije, ay no, de verdad que hoy fue un día horrible, no hace falta que el pinche perro llegue y me ve. ¿Qué creen que me pasó? Llega el pinche perro que tenía, se me pone encima y me mea. Literal, se los juro, me mea encima. Era macho. No, o sea, yo dije, no puede ser. O sea, de verdad, no puede ser. Y yo estaba joven. Yo creo que yo tenía como 20 años cuando me sucedió todo eso. Ahora, cuando realmente me di cuenta que funcionaban así las vibraciones, muchos años después, hasta los 32, 33 años. O sea, fue mucho tiempo, mucho tiempo lo que me tardé en darme cuenta que mientras yo tuviera esa actitud negativa, más cosas Más negativas negativas te iban a pasaban. pasar. Mm. Muchísimo tiempo me tomó. Y a lo mejor era también porque no tenía como otro punto de referencia más que mi madre en ese entonces, y mi madre era así. O sea, era también como súper negativa, siempre a todo le encontraba lo malo y así. Entonces, pues Sí, te sí, contagiabas de como eso. que Sí, estabas porque en la yo misma también, a frecuencia. veces mi hermano llegaba a contagiarme, o sea, porque obviamente él era más grande que yo, entonces él era como la guía a seguir Ujú, el en ese ejemplo. tiempo, el ejemplo. Entonces sí había momentos que sí me contagiaba, pero yo me daba cuenta, o sea, yo me llegué a dar cuenta que dije, bueno, entre más me enojo y entre más repelo de las cosas, Más te más me pasan. pasan. Ujú. Entonces yo solito agarraba y decía, no, tengo que parar esto, o sea, y no sabía yo cómo aumentar mi frecuencia en ese Sí, momento, no. simplemente decía, me está pasando por mi actitud es lo que me está llevando a esto. Tengo que salirme de aquí o cambiar, salirme al aire libre, respirar, caminar a la Así, cuadra, distraerme para que... distraerme y cambiar esa frecuencia. Exacto. Eso era lo que yo hacía de pequeño, le estoy hablando como de 10 12 años. No, pues imagínate, ojalá yo hubiera sabido en esa edad tan temprana, o sea, la verdad es que sí me hubiera gustado, Sí, porque sí, pero le muchas digo, no era cosas, consciente, o sea, te digo, no era como yo que lo hiciera consciente, sino era más inconsciente que consciente, pero sí, lo hacía, o pero sea, exacto, pero lo lo lograbas hacía y hacer, o sea, y yo veía que me cambiaban las cosas, o sea, que me empezaba a ir bien. Igual cuando yo trabajaba en una gasolinera, también yo veía que si yo llegaba de malas y eso, los clientes los clientes y eran todo me tocaban los groseros, groseros, los que no te daban propinas, o sea, todo, sí, todo mal. Y cuando yo llegaba con muy buena actitud, saludando a todos, y si no me daban propina, no me enojaba, o sea, decía, no importa, o sea, yo lo atendí con gusto, yo lo quise atender, y exacto, llegaba, y llegaban, y siempre me iba bien, y hasta los demás compañeros me decían, oye, ¿cómo le haces? Y les decía, "Pues, trátalos bien y exacto, diviértete en lo precisamente, que estás exacto, haciendo". Ese era el consejo que exacto. yo les daba, porque yo no ¿Qué era sabía lo que todo estabas esto. haciendo diferente? Ujú. Exactamente. Pero sí, o sea, y precisamente quise hablar de esto por eso, porque muchas veces no nos damos cuenta de que mientras más repelamos, mientras más nos quejamos, mientras más rezonguemos de las cosas, más nos pasan. Y eso es lo que nos dice la ley de Murphy, ¿no? Si todo va a ir mal, va a ir peor. Ujú. Entonces, no hagamos que vaya peor, mejor vamos a hacer que vaya mejor. Así es que ya saben, cuando les pase algo, no renieguen, mejor agradezcan por todo lo que Exacto. tienen y por lo que les ha ido bien en la vida. Y pues para adelante y con toda la actitud, y yo creo que así les va a ir mucho mejor.
Espero les tiene que ir mucho mejor, que este podcast frecuencia. les ayude bastante, lo trabajen porque obviamente no es fácil. No es fácil controlar las emociones. No, simplemente darte cuenta, o sea, el inicio, darte cuenta que estás en una frecuencia súper baja, sí cuesta trabajo. Sí. No es tan fácil, pero sí, no ya que te das cuenta, la puedes cambiar. Sí, y hay que ser conscientes, o sea, todo lo que pasa es por algo y todo lo que sucede en nuestro exterior, yo siempre lo he dicho, es porque está en nuestro interior. Claro, solamente es un reflejo. Un reflejo afuera. Entonces, por favor, pues ojalá y les sirva esto. Y cada que les pase algo, digan, es la ley de Murphy, y deténganlo ahí. Exacto. Y vamos con toda la actitud, espero que les sirva. Y cualquier duda, por favor, escríbenos. Estaremos tratando de darle respuestas. Si quieren que hablemos de algún tema en especial, por favor, háganoslo saber. Ya saben, Adriana Carbonell y un servidor, Néstor Rafael, estamos para servir en lo que podamos. Porque obviamente no sabemos todo, no tenemos todo el conocimiento, pero vamos a tratar. Tratamos de investigar y ayudarles lo más posible, ¿vale? Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias por este podcast que nos están escuchando. Mil infinitas gracias. Hasta luego. Bye.